El Halcón de las Sierras fue un cantante grupero que ganó fama por cantar sobre realidades crudas, algunas más violentas que otras, y por hacer constantes referencias al narcotráfico. A lo largo de su trayectoria llegó a lanzar más de una treintena de discos de los más variados, rondando géneros desde el romántico hasta los más tradicionales, siendo los corridos el más explotado. La vida del cantante siempre estuvo rodeada de constantes polémicas y eventos de los más insólitos. Fue detenido en algunas ocasiones y varias de sus declaraciones sobre aquellos acontecimientos parecían burlarse de la prensa. A mediados de octubre de 2010, el Halcón se encontraba finalizando algunas de sus presentaciones y entre sus planes figuraba la idea de volver a sus pagos para una fiesta familiar que aguardaba por su presencia. De esta manera, una vez cumplido con sus compromisos, el cantante junto a dos amigos se subieron a un vehículo y se adentraron en la carretera con rumbo a Chihuahua. Sin embargo, aquella travesía fue interrumpida por un acontecimiento tan macabro como fatídico, ya que los viajeros jamás llegaron a destino. Al poco tiempo, las autoridades encontraron en un tramo de la carretera el cuerpo de El Halcón y sus dos acompañantes sin vida y con varios impactos de bala. Pero para comprender realmente qué fue lo que sucedió, cuáles fueron las razones de aquel final y otros grandes misterios que envuelven este suceso, te invito a viajar un poco en el tiempo. Hasta el 18 de abril de 1982, día en que nació Fabián Ortega Piñón en La Pinta, Gómez Farías, perteneciente a la ciudad de Chihuahua, al noroeste de México. Desde una temprana edad, Fabián sintió pasión por la música. No tardó demasiado en hacer interpretaciones e imitaciones de los artistas más populares de la canción tradicional mexicana. Su infancia y adolescencia las transcurrió en su lugar natal y a medida que fue creciendo y haciendo carrera, su vida comenzó a llevarlo por diferentes lugares de México. En cuanto a la formación académica, Fabián Ortega no llegó a terminar la secundaria. Algunos familiares aseguraron que solamente llegó a cursar hasta el tercer grado de la primaria y que luego abandonó los estudios. Una de sus mayores inspiraciones desde temprana edad fue la de Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez, el rey del corrido. Incluso en sus primeras presentaciones, Fabián Ortega era presentado como la voz gemela de Chalino, hasta que luego fue desarrollando su propio estilo de canto. Por esos primeros años, sus géneros predilectos pasaban por las regionales mexicanas, conocidas como canciones norteñas, y más tarde fue optando por el estilo ranchero, que también eran propias de su referente musical. No solamente se dedicó a cantar e interpretar la música de otros, sino que también desarrolló el gusto por la composición. Esto le permitió poco a poco ganarse una reputación como cantante de la música tradicional. Pero el Halcón quería volar sobre nuevos horizontes. Por ello comenzó a frecuentar algunas zonas de Estados Unidos y esto le permitió abrirse a un público más amplio. Aquello representó una nueva etapa de crecimiento profesional y personal. El Halcón comenzó a levantar vuelo en suelo propio y norteamericano y a hacerse de un nombre reconocido. Un tiempo después, Estados Unidos representó para el cantante lo que sería su segunda nación. Fue así como comenzó a desarrollar su carrera de manera más profesional a los 16 años de edad. Allí adoptó por primera vez su nombre artístico que lo llevó a la fama: El Halcón de la Sierra. Su estilo musical fue cambiando de acuerdo al crecimiento que supo tener a lo largo de su carrera. Uno de sus preferidos era el ranchero mexicano, que es un estilo popular y folclórico que puede interpretarse con la gran mayoría de subgéneros de la música regional mexicana. Sumado a estos modos, optó también por explotar el que es propio de su suelo. Al pertenecer al noroeste mexicano, el que no podía faltar era el estilo norteño, es decir, un subgénero que cuenta con la integración de los instrumentos más característicos del norte, como el acordeón y el bajo sexto. Estos estilos son originarios de las zonas rurales, pero también es popular en zonas urbanas tanto en México como en Estados Unidos. Esto fue moldeando un combo que hizo del Halcón de la Sierra un cantante que no pasó desapercibido por mucho tiempo.
Gracias a estos condimentos fue como logró sacar su primer disco en 1998 llamado El Mero Chaca, con canciones como El Chaca, El Gallo de Sinaloa y Huevos y Frijoles, que fueron sus más recordados éxitos. Los años posteriores estuvieron cargados de mucho trabajo y más discos que aparecieron en su haber. Cada uno de ellos lo fue posicionando como un artista en ascenso que no paraba de crecer. Algunos de sus primeros trabajos más exitosos fueron Tus lindos ojitos, El corrido del ocho, Pisteando con guitarras y Me gusta tener de a dos. Entre sus canciones más sobresalientes se destacaron Pajarillo, Aquel amor, La yaquecita y La rubia y la morena, las cuales contaron y aún tienen millones de reproducciones en YouTube. Gracias a cada uno de estos trabajos, el Halcón pudo realizar giras de conciertos en México y Estados Unidos, convirtiéndose en un fiel representante de la música regional de su país. Sin embargo, sus composiciones siempre fueron cuestionadas por el contenido de las mismas. Si bien reafirmaba cuestiones patrióticas y en sus letras había espacio para los trabajadores y también para el romance, en otras tantas se podían ver cuestiones donde rebalsaban los temas sobre la violencia y asuntos propios del narcotráfico. A pesar de todo esto, su fama y sus giras de conciertos fueron creciendo de manera masiva. Durante la otra mitad de los años 2000, continuó sacando discos con buena repercusión como Rey, Trono y Corona, El rezado, Culpable o Inocente y Corazones rotos, entre varios más. Aquellos trabajos fueron los últimos del cantante y de alguna manera representaron los últimos vuelos del Halcón de la Sierra. Cada éxito conseguido, cada frase enunciada fueron una constante provocación hacia el público, pero también hacia un ambiente peligroso que pronto respondería de la manera más directa. De esta manera, el Halcón fue incursionando e introduciéndose en uno de los ambientes más peligrosos de la música. Pero para ser justos, desde el principio de su carrera, los pasos que fue dando fueron generando la polémica. En varias de las portadas de sus álbumes, sobre todo en sus años iniciales, se lo podía ver vestido con típicas ropas rancheras, acompañado siempre de un buen sombrero, joyas al cuello, varios anillos y en muchas ocasiones portando distintas armas de diferentes calibres. Por estas cosas su carrera fue tan cuestionada como exitosa. El cantante versaba en sus canciones sobre el consumo de cocaína, la violencia en la frontera estadounidense-mexicana, los grupos delincuentes y sobre algunos personajes como Jesús Malverde, considerado por varios como el santo de los narcotraficantes. Por lo tanto, no solamente se dedicó a cantar los corridos tradicionales, sino que hizo carrera con los mal afamados narcocorridos. Sumado a todo esto, Fabián Ortega Piñón fue detenido en 2009 en un operativo federal en el puerto de Ensenada, en Baja California. En ese lugar, el Halcón se encontraba en un yate donde fue detenido junto a Candelario Arciaga Aguirre, alias El Cande, a su vez vinculado con el presunto narcotraficante Teodoro García Cimental, alias El Teo, dos de las personalidades más reconocidas de ese ambiente tan peligroso. Además, se dio a conocer que en ese operativo decomisaron 1 kilogramo de la droga conocida como cristal, 5 armas, $20,000, 844 cartuchos de grueso calibre y 2 vehículos grandes. De todas maneras, en aquel suceso, el Halcón fue liberado por no comprobarse su participación en el tráfico de enervantes. Sobre su detención, Ortega declaró: "La vida me ha cambiado. Veía a los soldados y tenía miedo, pero sencillamente fue una equivocación. Como te puede pasar a ti, donde quiera que vayas, donde hay inocentes, ahí todos éramos inocentes". La fama del Halcón le permitió ser amigo de conocidos narcotraficantes que lo contrataban para fiestas. Sin embargo, todo esto que parecía un juego al principio, luego se convirtió en una sentencia de muerte para el Halcón de la Sierra. Tal como te comenté anteriormente y volviendo al inicio del video, en el año 2010, más precisamente el 18 de octubre, el Halcón Fabián Ortega Piñón se encontraba viajando hacia una reunión familiar junto a 2 amigos. Las 3 personas viajaban con destino a Los Pagos del cantante, a Chihuahua, a donde los aguardaba una fiesta. Sin embargo,
Algunos familiares revelaron luego que lo último que supieron de él es que antes se había dirigido a Nayarit para resolver un proceso penal que tenía desde hacía un tiempo por posesión de drogas y continuamente tenía que trasladarse a firmar ante el juzgado. Una vez finalizada aquella primera obligación, los amigos festejarían junto a los suyos, pero como mencionamos anteriormente, los viajantes jamás llegaron a su destino y corrieron una suerte completamente contraria a todo festejo. Al día siguiente, los familiares del halcón hicieron la denuncia pertinente porque no tenían ninguna noticia sobre el paradero de los amigos y al poco tiempo recibieron la peor de las noticias. El portavoz de la Fiscalía General del Estado, Carlos González, confirmó que los restos del cantante fueron identificados entre 3 cuerpos ejecutados en el kilómetro 208 de la carretera que comunica los 2 poblados de la Sierra de Chihuahua de la capital. De acuerdo al informe federal, el halcón de la Sierra, quien tenía 28 años de edad, presentaba varios disparos de armas de grueso calibre. Junto a él también se identificó el cadáver de Jesús Eduardo Ortega Delgado, de 25 años, presunto pariente cercano, y otro cuerpo, cuya identidad fue certificada por las autoridades judiciales como Manuel Sáenz Medina. Aquel suceso selló la carrera y la existencia del halcón de la Sierra, dejando un gran vacío en sus miles de seguidores y alargando la lista de cantantes gruperos muertos por esos años. Además de la muerte confirmada de las 3 personas, en el tramo carretero de Tomochi, municipio de Guerrero, en Chihuahua, también se encontraron más de 80 casquillos de balas de gran calibre, entre ellos de 223 y 9 milímetros. La posición de los cuerpos hallados se encontraban en fila dispuestos uno al lado del otro, y los orificios de balas en cada uno era incontable. Por lo tanto, la causa de muerte fue determinada como asesinato con ensañamiento sobre las víctimas y con intención puramente criminal. Al poco tiempo de lo sucedido, el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, luego de su detención, aseguró que los grupos criminales matan cantantes gruperos porque andan con diferentes grupos o cárteles, porque no fueron a cantarle a algún narco o por caprichos de los más estúpidos. La Barbie también reconoció ser amigo de Ramón Ayala y de casi todos los norteños. La Barbie aseguró también que los músicos no son traficantes ni nada. Ellos no se dedican a esa tarea. De todas maneras, no es de extrañar que varios grupos de música norteña amenizaban fiestas de narcotraficantes e incluso les componían corridos en los que describían sus hazañas. Algo en lo que el halcón de la Sierra, lamentablemente, no fue ajeno. Lo cierto es que tiempo después de aquel fatídico atentado, algunos familiares directos de El Halcón supieron decir que una de las razones por la que lo mataron fue porque se dedicaba a cantarle a uno y después a otro, haciendo referencia a las personalidades más conocidas del ambiente criminal. Y como no se decantaba por alguno en particular, decidieron desaparecerlo. Más allá de dedicarse también a cantar los famosos corridos, que generalmente es un estilo musical que describe tragedias, mañanitas, eventos históricos y hazañas, luego fue mutando el estilo hacia los conocidos narcocorridos. Este estilo, que aún al día de hoy sigue vigente y con una fuerza renovada, habla sobre historias basadas en el mundo del narcotráfico. En los años más recientes han aparecido numerosas producciones culturales que hablan de los narcocorridos, los utilizan o se inspiran en ellos. Las obras van desde series de televisión tanto latinoamericanas y estadounidenses como El Señor de los Cielos y Breaking Bad, hasta narraciones literarias que se han convertido en bestsellers. Todo este cúmulo de sensacionalismo alimenta lo que también está en auge y es la narcocultura, donde algunos especialistas señalan similitudes entre la narcocultura y el narcocorrido y el gangsta rap y la cultura del hip hop. Debido a esto podemos profundizar con un claro ejemplo de lo que puede resultar de aquella exaltación de la criminalidad. En la portada de su disco Mi Tejana 100X, por ejemplo, el Halcón de la Sierra apareció vestido con saco café y sombrero negro norteños, sosteniendo un arma larga frente a una camioneta roja, una imagen que por lo general se asocia con gente vinculada al narcotráfico.
También en el disco Ojitos Soñadores con banda sinaloense, Fabián Ortega estaba enfundado en un saco de piel negra mirando al frente y en la mano derecha portaba un guante especial en el que sostiene un gran halcón, mientras que en su mano izquierda llevaba un arma corta que lucía con mirada amenazante. Fue gracias al reconocimiento por estos trabajos que el Halcón de la Sierra residía en aquel entonces en California, Estados Unidos, y cruzaba a suelo mexicano con mucha regularidad. Y a pesar de que en algunas entrevistas siempre intentó desligarse del narcotráfico, sus antecedentes penales lo siguieron a donde iba. Pese a todo, el Halcón, tantas veces polémico, llegó a formar su familia. Tuvo 2 hijos, uno de ellos, al más conocido, lo llamó Fabián Ortega Jr., que luego siguió sus pasos como cantante y compositor. Un dato de lo más curioso es que pese a lo que representó el nombre de su padre, su vida y final, el joven se llamó artísticamente como el Halcón de la Sierra Jr. Además de todo lo vivido en una corta carrera de 12 años de duración, el Halcón también incursionó en la pantalla grande ya que debido al éxito de su disco, El Corrido del Ocho, pudo participar en la película que tuvo el mismo nombre y que se estrenó en el año 2011. La misma fue dirigida y protagonizada por el actor y cantante Bernabé Melendres. No cabe duda que la exitosa trayectoria de El Halcón de la Sierra fue notable y breve. Esta misma le permitió desarrollar su talento en un corto periodo de tiempo y hacerse conocido en el ambiente de la música tradicional mexicana. Al igual que varios otros cantantes de los corridos, su vida padeció el mismo y trágico final. El Halcón supo volar bien alto, hasta que lo bajaron de su vuelo y lo hicieron formar parte de un extenso legajo de muertes que quedaron impunes y bajo un manto de criminalidad que hasta nuestros días sigue haciendo de las suyas.